A esta hora presentamos el programa Hablando la Verdad con el doctor Raúl López Berget y Michael Nazario. Hablando la Verdad. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a su programa Hablando la Verdad a través de Restauración 107.9 FM. Todos los martes de 6 de la tarde a 7 de la noche estamos con ustedes discutiendo noticias y temas de interés a nivel local, a nivel internacional. Como siempre habla Michael Nazario y nos acompaña el doctor Raúl López. Saludos, ¿verdad? Estamos probando unas cositas nuevas, estamos tratando de grabar por YouTube. Y ahora me doy cuenta que el teléfono no va a salir por allá. Estamos, problemitas técnicos. Estamos tratando de entrar en la tecnología, así que próximamente van a estar viéndonos por el canal YouTube, así que yo creo que podemos conectar las dos cosas. Pero vamos a tener un nuevo canal, ¿verdad? Que se llama Hablando la Verdad por YouTube, así que nos pueden encontrar ahí. Y hoy estamos probando otra cosa también, que vamos a tener dos invitados por teléfono y tenemos de vuelta a un buen amigo, ¿verdad? Y un invitado que hemos tenido en el pasado, Wes Pagán, que es ingeniero eléctrico, experto en electricidad renovable y también tuviste una posición bastante alta en la sociedad de ingenieros. Sí, formé parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros y Agrimensores. Y Raúl, gracias por la invitación, ¿verdad? Gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes y con todos los radioescuchas la información que es de tanto valor para Exacto. Entonces, la cosa es, ¿verdad? Este es un tema que es de mucha importancia. Vamos a estar hablando del tema de la electricidad, ¿verdad? Y del desarrollo de Puerto Rico. Este tema es bien importante. Ayer yo fui, ¿verdad? A ver las celebraciones del Día de la Constitución, ¿verdad? Que Puerto Rico, el Estado Libre Asociado cumple 70 años ayer. Y hoy uno de los políticos, ¿verdad? Estaba hablando, que tenemos que ayudar a la, ¿verdad? Que tenemos una falta de ¿cómo se llama? Que la diferencia entre los ricos y los pobres más alta. La brecha y ¿cómo se llama eso? La que no hay no es equidad, o sea que la diferencia en dinero, eso tiene un término, no me viene a la mente, pues ha seguido subiendo, ¿verdad? Y que tenemos que ayudar a los pobres, entonces de verdad mucha emoción y gritando y todo eso, uno de los quizás futuros candidatos a la gobernación por el Partido Popular. Pero nunca daban soluciones, ¿verdad? Y las soluciones, lo que necesita el pobre es que necesita empleo, ¿verdad? Necesita trabajo. Y uno de los problemas más grandes, uno de los obstáculos más grandes para el empleo en Puerto Rico es el costo de la electricidad, ¿verdad? Porque eso es algo que chupa todos los recursos de Puerto Rico, ¿verdad? A un sistema que es ineficiente. Y una cosa que nosotros teníamos antes, ¿verdad? Era que se producía mucha electricidad en una forma verdaderamente renovable, que era a través de renovable en el sentido, ¿verdad? No que la electricidad solar y de viento no sea renovable también, pero que también tiene la ventaja que se puede almacenar, no se necesita batería porque es una batería y es la energía hidroeléctrica, que es la mejor energía renovable, ¿verdad? Y en un tiempo una gran % de la energía de Puerto Rico se producía de esa forma y hoy en día es algo bien pequeño, ¿verdad? Entonces hay un grupo, encontré, ¿verdad? Haciendo research, encontré que hay un grupo, ¿verdad? Que en las montañas, que quieren restaurar la producción de energía hidroeléctrica en varias represas. Entonces los tenemos aquí hoy con nosotros y vamos a hablar, ¿verdad? con ellos y ¿verdad? Y hacerle preguntas y eso, y por eso traímos a nuestro buen amigo Wes, ¿verdad? Porque él también conoce mucho de la energía renovable y él quizás pueda hacer estoy seguro, puede hacer unas preguntas mucho más inteligentes de las que yo puedo. Así que, ¿verdad? Esperamos tener un buen programa hablando de estas cosas. Así que tenemos dos invitados de ese consorcio y que van a entrar ahora. Nuestros invitados son de la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña. Van a estar hoy aquí gracias a gestiones del doctor Raúl López, así que vamos ya a abrir las líneas para que estén los invitados. Bienvenidos a su programa Hablando de Verdad. Le habla Michael Nazario, está el doctor Raúl López y el ingeniero Wes Pagán aquí en el estudio. Un saludo primeramente, bienvenido, y si se puede identificar para que los amigos radioyentes los conozcan. Buenas tardes al público Radio Escucha.
Mi nombre es Maribel Hernández, yo soy asistente de gerente de proyectos de la Cooperativa Hidroeléctrica de las Montañas y nos acompaña el director ejecutivo. Es el señor Smith, ¿verdad? Es el ejecutivo, Director. el director. ¿Se oye? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos muy bien. Ok, el audio como suena medio raro, como es mono en vez de por ambos canales. Sí, saludos a los radio escucha. Yo soy C.P. Smith y soy el director ejecutivo de la Cooperativa Hidroeléctrica de Montaña y mucho gusto conocerlos. Sí, pues en la introducción estábamos hablando que uno de los problemas grandes que tiene Puerto Rico es el costo tan alto de la energía, pero verdad entiendo que en un tiempo una gran parte de la energía de Puerto Rico se producía en una forma hidroeléctrica y según lo que yo entiendo, esa es una de la energía más costo efectiva, la más barata, y me interesó mucho, ¿verdad?, los proyectos que ustedes tienen y lo que están haciendo. Y entiendo que tienen 3 proyectos distintos. Y a ver si nos podía hablar un poquito acerca de, en general, lo que están haciendo, cómo surgió esto. Y después, ¿verdad? Hablar un poquito acerca de la energía hidroeléctrica, el potencial que tiene la energía, lo que están haciendo, ¿verdad? Y tener un diálogo acerca de eso. Quizás tendremos algunas preguntas para entender un poquito mejor lo que están haciendo y ese potencial tan tremendo, ¿verdad?, que yo pienso que tiene la energía hidroeléctrica aquí en Puerto Rico. Pues buenas tardes. Para darle un breve resumen de cómo surge la idea, después del huracán María, como todos sabemos, Puerto Rico se quedó en una oscuridad, especialmente el centro de la isla. Y un grupo de personas, entre ellos el señor C.P. Smith, viaja por las hidroeléctricas de Dos Bocas y observa que sí están generando electricidad, pero que la mueven para otro pueblo y no necesariamente para los pueblos de adjuntas Ayuya, Utuado y Lares, que son los pueblos donde nacen los ríos que nutren esa hidroeléctrica. Y entre otras cosas comienzan a planificar hacer para aquel entonces una cooperativa mixta, porque todavía no había salido la ley 258 que provee herramientas para hacer las cooperativas eléctricas. Y ahí comenzaron este gran proyecto hasta que en diciembre del 2018 firman la ley para las cooperativas eléctricas y inmediatamente nos movimos y somos la primera cooperativa eléctrica en Puerto Rico donde visualizamos, tenemos como uno de nuestros proyectos es la rehabilitación, adquisición y restauración para generar energía utilizando los envases de Caunilla y Dos Bocas. Ahora una pregunta, en cuanto a ustedes dicen cooperativa eléctrica, lo que yo entiendo, ¿verdad? Las cooperativas tienen socios que también son clientes. ¿Cómo funciona la cooperativa de ustedes? ¿Quiénes son los socios? ¿Quiénes son las personas que están envueltas? ¿Quiénes van a ser los clientes? O sea, ¿cómo ustedes van a vender esa electricidad? Bueno, vamos a seguir el mismo modelo cooperativista. Lo único que a nosotros nos va a regular, nos está regulando el negociado de energía. Nosotros le vamos a ofrecer servicio a los residentes de las juntas, Ayuya, Lares y Utuado, y ellos van a ser los dueños socios de la cooperativa hidroeléctrica de la montaña como cualquier otro movimiento cooperativista. Lo único, como vuelvo y repito, quien va a fiscalizar la cooperativa directamente en términos de tarifas, regulaciones, es el negociado de energía de Puerto Rico. Ahora, por ejemplo, si alguien vive en Lares y quiere comprarle electricidad a ustedes, ¿serían clientes exclusivos? O sea, que ellos solamente le pueden comprar a ustedes. ¿Cómo van a transmitir la electricidad? ¿O va a haber algunos clientes que compran a la cooperativa, otros que le compran a la autoridad? ¿Y cómo funciona eso y la relación que ustedes tendrían con la transmisión con Luma? A ver si nos podrá explicar un poco. Si me permite atender yo puedo atender esta pregunta porque es una excelente pregunta que tenemos que tomar en fases. Y para entender las diferentes fases tenemos que entender que la cooperativa tiene 3 proyectos distintos.
Hidroenergía Renace, Renfoco y Microred de la Montaña. Hidroenergía Renace es la adquisición, rehabilitación y manejo de las plantas hidroeléctricas en Caonillas y Dos Bocas. Renfoco, que son siglas para Residencia Energética Fotovoltaica Comunitario, pero la palabra Renfoco llega a la semilla, al inciso de este proyecto, que es atender a las comunidades que estuvieron sin electricidad por 4 meses o más después del huracán María. Y ese proyecto consiste en la instalación de 10 megavatios de sistemas fotovoltaicos con almacenamiento distribuido en diferentes centros estratégicos encima de techos, creando microredes e instalaciones individuales. Entonces, para unir las dos, llegamos al proyecto Microred de la Montaña, que consiste en una nueva subestación cerca de las plantas hidroeléctricas, nuevas líneas de 38 kilovatios, que entonces lleva esa energía a las subestaciones dentro de los 4 municipios que estamos inicialmente proveyendo servicios. Ahora que tenemos un entendimiento de esos proyectos básicos, ahora tenemos que entenderlos en fases. La primera fase que ya estamos lanzando es Renfoco. Ya tenemos la primera microred corriendo en la comunidad de Castañel, que como los radioescuchas probablemente entienden, que es un poblado que colinda entre Lares y Adjuntas. Y después que nosotros terminamos el proyecto en Castañel, continuamos con el poblado de Ángeles, que también es una comunidad muy remota, difícil de acceder entre los municipios de Utuado y Lares. Y por ahí vamos hasta que llegamos a 10 megavatios, pero conectando esos con Microred de la Montaña, ahí nosotros podremos proveer servicio para todo el municipio. Así que inicialmente los beneficiarios son los recipientes de los sistemas que caen debajo del proyecto Renfoco. Pero cuando nosotros expandimos de una forma completa con las plantas hidroeléctricas, todos los residentes en los 4 municipios recibieran energía eléctrica de parte de la cooperativa. Y por ejemplo, cuando alguien beneficia del proyecto Renfoco, la cooperativa en sí se transfiere la cuenta a la cooperativa y ellos no tienen 2 facturas, ellos solo tienen la factura con la cooperativa. Entonces, si alguien está en uno de esos, ¿verdad? Comunidades, ellos pueden elegir conseguir electricidad de la cooperativa versus la electricidad de la autoridad ILUMA, o básicamente la comunidad entera tiene que elegir irse por ejemplo, con ustedes. O sea, inicialmente es solo las instalaciones individuales con los sistemas fotovoltaicos, que es ese comerciante o centro de comunidad que entonces va a elegir recibir servicio de la cooperativa hidroeléctrica Montaña. Pero cuando nosotros tenemos Microred de la Montaña corriendo, sí, entonces sería el municipio entero que se convierte, todos los residentes dentro de un municipio que se convierte como un dueño socio de la cooperativa y también un cliente, y solo van a tener a la cooperativa para facturarse. Esto es un modelo que es muy común. Hay más de 900 cooperativas eléctricas en Estados Unidos. Y aunque nosotros somos los primeros, es muy común que cuando tú te mudas a una comunidad donde el servicio está provisto, que sea servicio de gas natural o de agua o de electricidad o hasta cable, televisión o internet, si el proveedor en ese área es una cooperativa, entonces el hecho de que tú te mudas dentro de ese área o ese poblado, municipio, alcaldía, lo que sea, tú te conviertes en dueño socio y también cliente de esa cooperativa, no importa qué. Y la cooperativa de Montaña está formado
bajo esa estructura, ¿Y la quién, misma estructura. quién decide entonces aceptar? ¿Eso es una votación de la población? ¿Es el municipio? ¿Ustedes negocian con el municipio? ¿Cómo ustedes, por ejemplo, si yo quiero en mi vecindario tener algo así, cómo yo pido eso, ¿verdad? O si quiero promover eso, por ejemplo, en Aguadilla o alguien que viva en San Antonio, alguna comunidad, la comunidad vota, el municipio, ¿cómo se hace eso? Bueno, estos detalles todavía tenemos que desarrollar esos, porque mucho depende de las plantas hidroeléctricas y también del proyecto Microred de la Montaña. Todo eso depende de lo que estamos logrando, pero por ahora hemos encontrado la relación entre los municipios de Adjuntas, Lares y Jayuya muy favorable, entendiendo la potencial que estos proyectos pueden ofrecer y la forma que nosotros podemos no solo reducir el costo de energía, pero también cómo podemos proveer un mejor servicio a los residentes en la montaña. Pero a este punto no hay nada oficial, en la misma forma que ahora mismo, como por ejemplo hay un proyecto semejante, uno podría decir, liderado por el alcalde de Villalba, pero uniendo 5 municipios ahí, todavía no hay nada formal ahí. Puerto Rico todavía está en el proceso de la transformación energética y hay muchos de esos políticas y arreglos que se tienen que desarrollar con el tiempo. Quiero hacer alguna, ¿verdad?, que nos explique un poco del potencial de la hidroeléctrica. No sé si los compañeros tienen algunas preguntas acerca de lo que han dicho hasta ahora. Sí, Raúl, yo tengo una pregunta. Primero, ¿verdad? Gracias por a las personas que están liderando todo este esfuerzo de hidroeléctrica. Una de las preguntas que tengo, que va en línea con lo que Raúl estaba preguntando, es, sé que se ha estado trabajando por años en un reglamento para facilitar lo que se conoce como el famoso Electric Energy Wheeling, ¿verdad? Que no es nada más que la transmisión de energía de un lugar a otro, donde pues uno puede, digamos, ¿verdad? Ustedes pueden tener una cooperativa en Utuado, generar la energía, pero venderla o distribuirla a clientes que estemos en Aguadilla, en Ponce, en distintas partes de la isla. Ese reglamento sé que lleva años en discusión. En un momento cuando yo estaba con la Asociación de Contratistas y Profesionales de Energías Renovables, pues se hablaba de ese reglamento, de un draft que se creó. Ustedes saben, primero, si ese reglamento a ustedes lo ayuda a promover, ¿verdad?, su misión de utilizar energía hidroeléctrica, 1, y 2, si el reglamento está adelantado y va a estar aprobado de forma tal de que se pueda distribuir la energía a distintas partes de la isla. Excelente pregunta, y absolutamente nosotros estamos al favor y nosotros recomendamos al pueblo de Puerto Rico que entonces se agilizan y bueno, maximizan el valor del transbordo de energía. Las cooperativas definitivamente piensan tomar ventaja de varios aspectos del transbordo de energía. El reglamento en sí ha pasado, es vigente, y ese reglamento especifica que uno puede entonces hacer el transbordo de energía a cualquier consumidor que es más de 250 kilovatios. Y yo creo que eso es importante reconocer, que eso permite un generador independiente hacer un arreglo contractual de proveer energía tal vez en la otra parte de la isla. Así que en el caso de nosotros visualizamos creando una microred de la montaña, donde unimos los 4 municipios detrás de un metro, por falta de otra visualización. Si uno puede concebir uniendo todo eso, y nosotros probablemente vamos a generar un exceso de energía eléctrica, vamos a tener la opción entonces de usar ese reglamento de transbordo a beneficiar económicamente un ente que sea en otra parte de la isla
aunque nosotros estamos conectados a la red y ellos tal vez están recibiendo energía en forma física de otro generador. Por el hecho que hay ese reglamento de transbordo de energía, podremos entonces hacer ese acuerdo beneficiando ese ente con energía que sea más costo efectiva, que entonces pueden, y por la misma parte, la cooperativa entonces puede ser reconocido por esa contribución a la red y compensado. Una De pregunta. nuevo, bajando las tarifas a los dueños socios que están dentro del área de servicios de la cooperativa hidroeléctrica de Montaña. ¿El ente tiene que consumir cuánta capacidad? Según los comisionados en el último anejo o adendum al reglamento de transbordo de energía, han determinado que el ente tendría que, bueno, entiende, cuando yo hablo de ente, eso puede ser una microred, eso puede ser un barrio, eso puede ser una compañía de industria, pero si consume más de 250 kilovoltios. ¿Cómo cuántas casas serían eso? Bueno. Más- Eso, muy difícil decir eso porque el consumo de residencia en particular varía dentro de la isla. Si nosotros estamos hablando de la montaña, donde no hay aire, donde los residentes típicamente no tienen los ingresos para costear aire acondicionado o otros elementos de lujo, entonces el consumo es muy bajo. Pero si estamos hablando de la losa, donde muchos de nuestros vecinos que tienen el beneficio de un sistema de aire acondicionado o HVAC o un edificio entero, eso depende. Muy difícil decir eso. Pero yo creo que lo que es importante es que uno puede entender que el 250 kilovatios amperes por la decisión de los comisionados es suficiente, según el reglamento, suficiente grande. Esto es la intención de cuando ellos hicieron esa línea roja. Es suficiente grande para que el consumidor de energía sea suficientemente sofisticado para tomar ventaja del reglamento de transbordo de energía. Lo que ellos quieren prevenir, en particular, es que gente que consume menos de eso sean tomado ventaja. Esto es otro ejemplo de que los comisionados del negociado de energía están haciendo un excelente trabajo al favor del pueblo, conociendo los intereses del pueblo y asegurando que ponen política que provee la oportunidad de competencia y provee la oportunidad de que haya innovación. Y eso abre la puerta, por ejemplo, Interesante. a que se formen, ¿verdad?, o pequeñas compañías o cooperativas, y que, por ejemplo, digan, bueno, vamos a ofrecerle a una comunidad, le ponemos una subestación, nos conectamos, ¿verdad?, bueno, a Luma, pero entonces contratamos con ustedes o alguien parecido, ¿verdad? Y entonces Exacto. nosotros vamos a proveerle electricidad a toda esta comunidad, ¿verdad? Quizás se pueda hablar con Homeowners Association o algún tipo de... Así, entonces, que ellos entonces le paguen directamente a esa cooperativa, y entonces ustedes, que esa cooperativa negocia con las cooperativas de producción o con ¿verdad? Y me imagino que quizás pueden suplementar también con la energía de la autoridad. Sí. O sea, Sí, que abre competencia a esa industria, que es algo que falta. Y yo creo que eso es algo que se pierde mucho en los medios. O sea, que estos diseños o estructuras de proyectos de energía sufren de varios elementos que lo hacen más complejo entender. Primero, son intensivos en términos de capital. Son intensivos en términos de tecnología y materiales y equipos. Y también por lo tanto, estos también tienen un valor largo. Por lo tanto, tenemos que ser responsables y amortizar los costos a través de mucho tiempo. Y cuando tú tomas la junta de todos esos factores, lo que resulta es que la industria de energía es sofisticado y es complejo. Y entonces ahora mismo lo que vemos es una polémica dentro de Puerto Rico, donde es fácil culpar a Luma
sin entender en sí el contrato que Luma tiene con el gobierno. Y cuando yo digo el gobierno, estoy hablando no solo de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero también de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Es complejo, no hay forma de hacerlo como que más fácil. Uno de los retos que hemos tenido es a través de nuestras redes sociales, creando posts y contenido y medios, mensajes que entonces distilan un concepto complejo y a algo más sencillo. Y yo creo que ahí es que donde tenemos que hacer claro que el transbordo de energía ayuda a crear esa competencia en Puerto Rico, tal como el distinguido mencionó. Y yo creo que eso es algo que tenemos que aportar. Creo que Maribel puede aportar algo más aquí. Sí, yo quería añadir, aparte del transbordo, que la ley de cooperativas permite que las comunidades se empoderen de su energía. Ahora mismo nosotros somos la primera cooperativa eléctrica, hay una cooperativa pequeña en Caguas, y por ejemplo en el poblado Castañer, ya ellos tienen energía fiable, que eso es lo que nosotros perseguimos. Creo que nosotros queremos ser un ejemplo para que otras comunidades puedan empoderarse de su energía, que se organicen y que luchen por tener energía costo efectiva y fiable. Una pregunta, ¿de qué tamaño tiene que ser esa cooperativa? O sea, si, por ejemplo, si en mi vecindario tenemos como 20 casas, que yo quiero formar una cooperativa y producir nuestra propia energía, usar renovable y quizás cogeneración, algunas cosas, ¿qué tamaño de... O sea, ¿hay un límite ahí o básicamente cualquier comunidad podría tirarse a crear una cooperativa de energía? Lo primero que les exhorto es que se orienten dentro de la Liga de Cooperativas, busquen el reglamento 258, la ley 258, y dentro del negociado los reglamentos que hay. Sí, se puede hacer una junta directiva y hacer sus reglamentos y buscar la manera de cómo van a generar la energía para el beneficio de esa comunidad. Sí, pero el reglamento más importante está totalmente en silencio sobre tamaño, tecnología o lo que sea. La otra cooperativa, como Maribel mencionó, es una cooperativa de comunidad, uniendo, más o menos compartiendo el costos para sistemas individuales en la casa, pero no más allá que la residencia. Somos los únicos, siendo que solo hay dos, pero como nosotros estamos enfocados en proveer servicio también a nivel comercial para pequeños negocios y centros de comunidad, incluso en iglesias, entonces nuestra misión nos lleva más allá que simple las residencias. Pero el reglamento no especifica ningún tamaño ni nada, menos allá la estructura legal de la corporación, de la cooperativa más bien, con un mínimo número de dueños socios que entonces se incorporan como la junta directiva. Señor Smith, vemos que ya ustedes han trabajado unos memorandos de entendimiento con los municipios de Adjuntas, Jayuya y Lares. ¿Qué conllevan estos memorandos de entendimiento y qué protagonismo va a tener los municipios en este desarrollo cooperativo? Sí, ese memorándum de entendimiento también incluye Utuado, pero lastimosamente falta la firma todavía del alcalde de Utuado, pero contamos con el apoyo de los alcaldes presentes de Adjuntas, Jayuya y Lares, y antes teníamos el apoyo del alcalde anterior de Utuado. Estos municipios ahora mismo están apoyando el desarrollo de los proyectos, comunicando con el pueblo y dándonos ese apoyo a este punto. Nosotros lo mantenemos bien informado en el desarrollo de los proyectos que tenemos. Así que, por ejemplo, recientemente fuimos asignados fondos y una asistencia técnica del Departamento de Energía
y mantenemos los municipios y los alcaldes y la legislatura municipales informados con esos logros. Pero yo creo que es importante también entender que la cooperativa se mantiene apolítico. El enfoque de la cooperativa es al residente en la montaña y es para proveer energía costo efectiva y resiliente de fuentes renovables. No más, no menos. Nosotros no desviamos y nosotros hemos trabajado mucho, aunque agradecemos muchísimo el apoyo de los alcaldes, porque ellos están con su posición en la capacidad de acelerar los beneficios y ampliar los beneficios a todos los residentes en sus municipios, y contamos con esa contribución. Pero también yo creo que ellos entienden la necesidad de mantener una cooperativa que va a cruzar tantos municipios, una herramienta para el beneficio del pueblo y mantenerlo apolítico. Ahora cambiando, ¿verdad?, un poquito el enfoque, ¿verdad?, a otra cosa que están haciendo que es bien interesante, que es la cuestión de producir energía, ¿verdad?, hidroeléctrica. A ver si nos puede decir un poquito acerca de ese proyecto, cuáles son las represas que ustedes piensan restaurar, por qué están en desuso, ¿verdad?, y qué potencial tiene la energía hidroeléctrica en Puerto Rico, ¿verdad?, en cuanto a restaurar lo que había quizás en otras represas y crear represas nuevas, o aún, ¿verdad?, personas que tengan yo he visto algunos, por ejemplo, haciendas que le pasa un río, que quizás podrían producir su propia electricidad, ¿verdad? ¿Qué potencial tiene eso? Pero empezando, ¿verdad?, con lo que ustedes están haciendo en particular. Bueno, nuestro primer proyecto surge a raíz de observar el desuso que tienen las hidroeléctricas de Cabo Miguel. La hidroeléctrica de Dos Bocas está produciendo un mínimo de energía, solamente 6 megavatios, y parcialmente. Nosotros con nuestro proyecto de hidroenergía Renace queremos llevarlo al máximo de utilización para entonces poder generar esta energía. Podemos llevarla hasta 50 megavatios dentro del centro de la isla. Y esto nos da una proporción, para que tenga una idea, entre los pueblos de Jayuya, Adjuntas, Se está entrecortando un poquito. Sí, cuando vuelva Maribel está entrecortada. Déme continuar en plazo de Maribel mientras ella está estableciendo contacto de nuevo. Lo que Maribel estaba compartiendo era que las plantas hidroeléctricas que fueron inicialmente construidas en los 40 por las manos de nuestros abuelos y bisabuelos, antes generaba un 43 megavatios hora, pero tenemos que ponerlo en el contexto de cómo era Puerto Rico en esa época, donde hubo, esa generación en sí estaba destinado para el riego en muy poco consumo en las montañas en sí. Ahora entendemos que hoy en día, en el siglo XXI, hasta en la montaña, aunque tal vez no muchos tienen aire acondicionado, todos tienen neveritas, todos tienen su flat screen, todos tienen tabletas, celulares y los demás, y entonces lo que nosotros pretendemos hacer es suplir casi todas las necesidades de los 4 municipios a través de las plantas hidroeléctricas como una carga base. Y dado la falta de inversión de la Autoridad de Energía Eléctrica en todos estos años, solo 6 megavatios operan de vez en cuando de los 43. Hay una planta que están dos plantas que no están funcionando, punto fin. Esos son 24 megavatios que ahora mismo no funcionan, no aportan, y es de energía renovable, y es la forma más costo efectiva de generar electricidad en Puerto Rico. Y lo que nosotros queremos hacer es una inversión y un poquito de cariño, rescatar esos, y por eso nosotros llamamos el proyecto Hidroenergía Renace, y dado los mejoramientos en la tecnología desde el periodo de los 40,
nosotros pensamos que podremos llegar a un máximo de generación de 50 megavatios. Esto incluye, y es muy importante aportar esto, que hay 58.2 millones puestos solo para el dragado de los embalses de Dos Bocas, Caunillas y La Cadena, que suple eso. Yo creo que ya nos iba a decir también cuánto es más o menos el consumo de esos 4 municipios, para tener una idea de pues qué por ciento estaría siendo proveído por energía hidroeléctrica. Sí, nosotros estamos confirmando ese estudio, pero a base de data que estaba disponible antes, la suma total, nosotros entendimos que era 11 megavatios, pero yo creo que esos datos que nosotros sacamos originalmente de la Autoridad para Energía Eléctrica no estaban correctas. Y no estaban correctas porque recientemente hemos obtenido data directamente de las subestaciones de parte de Luma Energy, por ejemplo, data que hubiera sido casi imposible conseguir antes. Pero con ese data, entonces, nosotros entendemos que el consumo es más que eso. Así que voy a pedir disculpas porque queremos certificar la información que tenemos y esa cantidad exactamente está bajo investigación y confirmación. O sea, pero parece entonces que ustedes podrían proveer toda la energía de los municipios y hasta producir extra y venderla. En una combinación con sistemas fotovoltaicos, con baterías, con las plantas hidroeléctricas, sí, podremos suplir todos los municipios y tener un sobrante que podremos vender. Ok. Tengo unas preguntas en cuanto a eso. Una pregunta que yo me hacía, yo asumía que una de las razones que no se usaba la energía hidroeléctrica es porque como eso gasta agua, que entonces competiría con el consumo, ¿verdad?, la producción de agua potable y algunas veces hemos tenido sequía. Ahora, yo entiendo que mucho de eso tiene que ver por el estado de los embalses, ¿verdad?, que no han sido dragados por hace muchísimos años y que la capacidad, ¿verdad?, me imagino que si se mantuviera como se manda, pues podría ser mucho más. ¿Usted podría abordar un poquito? Si lo entiendes, los embalses han perdido, en el caso de, por ejemplo, Dos Bocas, ha perdido 72% de su capacidad. Con ningún programa de dragado. Y vamos a entender muy claro por qué eso pasa. No es simplemente por el huracán George, no es simplemente por Irma y María, es la falta de operación. Porque si uno puede imaginar un río que cuando después de esas tormentas típicamente lleva, claro, no queremos perder el terreno que está encima de las montañas, porque eso es muchas veces la tierra más rica, más llena de nutrientes para la agricultura. Pero cuando nos toca ese nivel de desastre, lo que tú quieres es que ese bache se va y se va al mar, o sea, continúa por ahí. Pero cuando tú tienes una represa y tú no estás operando la represa, lo único que la represa hace es servir para contener ese bache y mantenerlo ahí acumulando. Así que hay dos razones por qué las plantas hidroeléctricas no corren. La primera razón, no culpo a la Autoridad de Energía Eléctrica de hacer esta decisión, porque de nuevo tenemos que poner toda generación en su contexto. Por ejemplo, las plantas hidroeléctricas, antes que hubo la Autoridad de Energía Eléctrica, hubo la Autoridad para las Fuentes Fluviales. Y eso nace, el título de ese rama del gobierno en aquel tiempo, era porque la mayor parte de la producción eléctrica en Puerto Rico era por las plantas hidroeléctricas. Ahora, cuando llega la industrialización a Puerto Rico, ya las plantas hidroeléctricas no son suficientes. La Autoridad de Energía Eléctrica entonces tiene que invertir en lo último de la tecnología disponible en ese tiempo, en plantas termoeléctricos, y entonces ahí llegamos a Sabana Seca y los otros grandes que pueden generar el nivel de consumo que una isla que estaba desarrollando necesitaba. Pero lastimosamente lo que se cayó de eso
era la capacidad estratégica de plantas hidroeléctricas para proveer la capacidad Black Start en casos que la red falle en su totalidad. Y también ahora estamos llegando a otra fase en nuestro entendimiento del impacto que hemos tenido en términos climáticos, y ya esa generación termoeléctrica por carbón y quemando aceite en sí no es la tecnología que debemos usar si queremos preservar nuestra vida en el planeta. Así que, por lo tanto, ahora tenemos que entonces ver las plantas hidroeléctricas como un recurso diferente. Y aunque las plantas hidroeléctricas, aunque lo mejoramos a 50 megavatios, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que generar como 2.1 gigavatios cada día. 2.1 gigavatios para atender a las necesidades dentro de la isla. Así que 50 megavatios es nada comparado a esa demanda. Pero resulta ser que 50 megavatios tiene un gran impacto en la montaña. Y yo creo que eso es lo que tenemos que entender, que la tecnología ahora nos permite regionalizar la generación y distribución y consumo de energía. Ya no tenemos que tener centrales para generar el consumo, y eso nos abre los ojos a la oportunidad de rescatar estos recursos como las plantas hidroeléctricas, que todavía tienen una larga vida útil, rehabilitarlos y traer ese costo, ese ahorro y mejor resiliencia a nuestros residentes en la montaña. Sí, señor Smith, es Wes Pagan. Tenía una pregunta relacionada al dragado, ¿verdad? Una de las preguntas que tenía, y pienso que es importante, ¿verdad?, educar a la población. Siempre que hablamos de energía renovable, cuando hablamos de energía solar, energía eólica y, ¿verdad?, ahora energía hidroeléctrica, siempre se habla de impacto ambiental o beneficios, ¿verdad? Beneficios versus retos. ¿Cuáles son, ¿verdad?, el beneficio principal, ¿verdad?, los primeros 3 beneficios que podemos recibir, y cuáles son los retos, aparte obviamente del apoyo y el conocimiento de parte del pueblo, del gobierno, ¿verdad?, y de las entidades profesionales? ¿Me lo puedes decir en otra forma? Sí. Vamos, ¿verdad?, ¿qué retos tiene la energía hidroeléctrica para ser exitosa en Puerto Rico? Ok. Bueno, yo creo que hay varias cosas que son necesarias para que podamos maximizar el valor de las plantas hidroeléctricas. Primero, las plantas hidroeléctricas son excelentes en generar con muy poco notificación en avance. Eso no es algo que las plantas termoeléctricas pueden hacer. Esos tienen que tomar bastante tiempo para comenzar a operar, pero en las plantas hidroeléctricas simplemente una válvula. Eso significa que nosotros tenemos que asegurar que las plantas hidroeléctricas están en funcionamiento primero, porque eso deja que esos recursos quedan operando. Segundo, tenemos que entender que las plantas hidroeléctricas usan los embalses como su motor. Si las plantas termoeléctricas usan una montaña de carbón o tanques y tanques de aceite, el motor, la energía potencial de una planta hidroeléctrica son los embalses. Y por lo tanto, el dragado y también el mantenimiento de las costas de estos embalses son sumamente importantes. Es decir, que cada municipio tiene que ser más atento al desarrollo que está pasando alrededor de los embalses. Tenemos que estar más atentos a la vegetación que ponemos, porque hay diferentes plantas que aguantan la tierra y previene que se deslice en el embalse llenándolo, y hay otros que no lo paran. Es más, por la estructura de sus raíces casi invita que el suelo se va en un aguacero o lluvia. La otra cosa que tenemos que entender para que sean exitosos es que tenemos que regionalizar la generación y el consumo de energía, y entonces ahí llegamos a Microred de la Montaña. La razón por que nosotros podremos hacer el proyecto Microred de la Montaña, que es crear ese Microred donde
la generación de las plantas hidroeléctricas está compartido dentro de una región donde nosotros podemos entonces tener interruptores que nos permite estar conectados cuando necesitamos, pero también crear en modo isla la capacidad que estas áreas pueden ser suplidos de esas plantas hidroeléctricas. Y obviamente inspecciones e inversiones en capital. Tienes que tener un departamento, si estamos hablando de gobierno, pero si no, entes privados que están atentos a la condición de las represas, condición de los embalses, y también inspeccionando y manteniendo las plantas hidroeléctricas. Sí. Y eso no ha sido una prioridad para la Autoridad de Energía Eléctrica. No pienso que va a ser jamás una prioridad para ellos, dado la poca generación que las plantas hidroeléctricas ofrecen. Y finalmente tenemos que invertir en otras tecnologías, porque no toda generación hidroeléctrica tiene que ser de un central. Hay nueva tecnología que nosotros estuvimos evaluando, que entonces puede, por ejemplo, usar el movimiento de agua en la superficie del agua sin tener que pararlo. Ahora, esos sistemas no son tan consistentes en su generación y los costos a veces no son validados, al menos que tú puedes correrlo, pero eso también no tendría impacto en el medio ambiente por esa tecnología. Así que tenemos que ver que hay nueva tecnología de generación hidroeléctrica que no requiere una represa, que no requiere parar o desviar agua. Podemos usar el movimiento natural. Pero todo eso queda en veremos, porque para hacer eso tenemos que tener un compromiso político y regulatorio y también comercial de que podremos entonces explorar esos modelos y que hacen sentido para el consumo del pueblo. Espero que te conteste tu pregunta. Perfecto. Quería enfatizar sobre el punto de dragado, ¿verdad? Y lo quería traer. Sabemos que el dragado de los embalses, ¿verdad?, y de nuestros lagos es esencial para el suministro de agua. O sea, nosotros en Puerto Rico estamos en un país tropical y pasamos de sequía a inundaciones, ¿verdad? Es como que no existe un balance a raíz de esa falta de dragado. No sé si la falta de dragado es consecuencia de fondo. Significa, ¿verdad? Y en modo de pregunta, quería saber, ¿significa entonces que la energía hidroeléctrica no solamente trae el beneficio de generar una fuente de energía que es necesaria, ¿verdad?, porque sabemos que no se tiene suficiente oferta para cubrir la demanda, sino que también puede facilitar el financiar o apoyar el dragado que resultaría también en más abastecimiento de agua para la población? ¿Eso es correcto? ¿Cómo usted lo ve? Sí, absolutamente. Mira, por ejemplo, ya el negociado de energía ha aprobado la asignación de fondos multimillones para el dragado de los sistemas en Puerto Rico, pero por ejemplo solo Caunillas y Dos Bocas, esa cadena de lagos y embalses va a recibir 58.2 millones. Pero aquí lo que vemos muchas veces en Puerto Rico, y yo sé que todos los radioescuchas lo ven, vemos la inversión que llega después de un desastre, pero no hay ese fondos o organización dedicado a mantenerlo después. Así que aunque bienvenido esos 58.2 millones para el dragado, lo que me encanta de tener una cooperativa trabajando esto es que la cooperativa va a estar en la posición de invertir constantemente en un programa de dragado y también un programa donde la cooperativa va a estar interesado en generar electricidad con las plantas hidroeléctricas. Mientras nosotros profundizamos ese embalse y corremos las turbinas, porque de correr las turbinas asegura que el bache no queda detrás de la represa. Y nosotros podemos engrandecer el embalse, profundizarlo, eso provee mejor incentivos económicos para actividad alrededor del embalse, incluso propósitos recreativos, mejora la calidad de vida y del sistema,
Todo eso va en conjunto de tener un programa permanente y consistente de dragado. O sea que la cooperativa hidroeléctrica de la montaña está en la única posición de proveer ese mantenimiento porque es parte de su misión. O sea que básicamente, aunque la producción de energía hidroeléctrica consume agua, entonces provee fondos para dragar, crea también una reserva mucho más grande, donde entonces en sí hay más agua para utilización, no solamente para electricidad, sino también para agua potable, es lo que yo estoy entendiendo. Exacto. Entonces tenía una pregunta, si lo que ustedes están haciendo en esas 2 represas se aplicara a todas las represas de Puerto Rico, porque según lo que el cálculo, si ustedes van a producir 50 megavatios y básicamente la autoridad en general produce lo que sería equivalente a 2.000 megavatios, eso es como un 2,5%, nada más con esas 2 represas, ¿qué por ciento más o menos de la electricidad de Puerto Rico podría producirse usando, ¿verdad?, esa energía? Que entiendo que, ¿verdad?, otra pregunta también es cuál es el costo de esa energía. En los Estados Unidos entiendo que la energía hidroeléctrica cuesta como 4 centavos por kilovatio, que es como casi una décima parte de lo que nosotros estamos pagando aquí, o ¿verdad?, una quinta parte. Bueno, no hay duda que la generación de las plantas hidroeléctricas va a ser la forma más barata de generar, aún con una inversión de multimillones. Un estudio que la Autoridad de Energía Eléctrica fue ordenada por el negociado de energía de Puerto Rico proveer a ellos sobre la viabilidad de restaurar las plantas hidroeléctricas, validó que es una excelente inversión para el pueblo de Puerto Rico invertir en el mejoramiento de estas plantas hidroeléctricas. Así que el modelo económico está ahí. Y lo que tenemos que hacer también, porque nosotros enfrentamos esas discusiones, por ejemplo, hay partes interesadas cerca del lago que lo usa y ellos tienen el miedo de que nosotros corremos las plantas hidroeléctricas, que entonces no va a quedar ni una gotita en embalse. Eso es presentar el problema como si fuera binario, 1, 0, sí, no, se puede o no se puede. Pero lo que tenemos que entender es que los problemas no son así, que ya, por ejemplo, hay un acuerdo entre la Autoridad de Energía Eléctrica y de Acueductos, donde, no acueductos, pero de acueductos, que cuando los embalses llegan a cierto nivel, entonces ya paran la generación de electricidad para preservar el agua para el uso potable. Pero mucho de eso es porque no hay suficiente profundidad. Exacto. Ahora, yo he ido afuera ahí y yo he visto literalmente árboles donde las ramas están metidos en el bache y no se mueven. Un árbol que no se mueve porque no hay suficiente profundidad, tal vez 6 pies en ciertas áreas. Entonces, volviendo otra vez a la... profundizamos eso, entonces hay todo eso disponible. Nos quedan como 4 minutitos. Otra vez volviendo, como si todos se pusieran activos, como qué por ciento de la electricidad de Puerto Rico se podría decir. Usted más o menos tiene una idea general de... Yo creo, por lo que yo vi por los modelos, donde en Puerto Rico la población y el consumo está prognosticado a continuar bajar, y yo creo que el consumo con todas las plantas hidroeléctricas solo llega a 4% en su totalidad. 4% de la producción de energía sería en su totalidad, sí, porque no son más que 100 megavatios en plantas hidroeléctricas tal como están. Sí están operando, y eso que muchos no están operando, como la corona de todas las represas de la corona es Dos Bocas y Caunillas, y eso produce casi 50% de toda la generación hidroeléctrica en todo Puerto Rico. Y si todas las otras represas se pusieran a funcionar en hidroeléctrica, ¿se podría aumentar eso más, o más o menos es el límite de toda la producción potencial en Puerto Rico? Por lo que está construido ahora, eso más o menos sería la potencial máxima. Así que tenemos que buscar otras fuentes de energía renovable para lograr las metas que tenemos para el 2050 en Puerto Rico. Y no va a ser una solución, no va a ser simplemente hidroeléctricas, no puede ser sistemas fotovoltaicos. Eso tampoco es una opción viable por todo Puerto Rico.
literalmente va a tener que ser una combinación de varias tecnologías, y también yo creo que la parte más importante, la parte innovadora, es la regionalización de la generación y consumo de energía, porque eso va a permitir encajar otros tipos de generación renovable, que tal vez a una escala que sería suficiente para reemplazar las plantas termoeléctricas no sería viable. Bueno, no sé si los compañeros tienen otras preguntas en los 2 o 3 minutitos que nos quedan. En realidad, ¿verdad? Que la pregunta que tengo, tuve la oportunidad después de María, yo trabajaba con una empresa, ¿verdad?, de dispositivos médicos internacional, y tenemos, ¿verdad?, esa planta tiene operaciones en Villalba, y Villalba fue uno de los pueblos más afectados, ¿verdad?, por el huracán. Y el alcalde en aquel momento, no sé si actualmente el alcalde se conoce por el apodo por Javi, unió esfuerzos a la empresa privada y se pudo habilitar, creo que, ¿verdad?, una hidroeléctrica antigua que hay en el lago allá, creo que... Eso es, sí, Torro Negro, pero todavía no está en funcionamiento. Exactamente, Torro Negro, creo que se puso de forma temporera por 51 días. Sí, y pues resolvió durante la crisis, ¿verdad? Aun cuando era tecnología obsoleta y era bien difícil mantener, creo que la frecuencia y todo. Eso, en las condiciones de la hidroeléctrica existente, se requieren una inversión para modernizarla, se requiere reemplazo de turbinas. ¿En qué condiciones están si fuéramos a invertir, ¿verdad?, en modernizarla y poderla habilitar? Bueno, lo primero, han identificado a través de inspecciones los mejoramientos, incluso para Torro Negro, las cosas que tienen que hacer con cada planta hidroeléctrica. Y ese estudio, completado por la compañía Black & Veatch, una compañía de asesores expertos en esto, independiente, que por un costo, mira, ese estudio costó casi $500,000, casi $500,000. Y eso está disponible públicamente en la página del negociado de energía de Puerto Rico. Tienes que buscar el orden, pero ahí está el estudio. Y cada planta hidroeléctrica tiene su propio problema. Por ejemplo, el de Torro Negro tiene que reemplazar el penstock, que es más o menos el tubo que lleva detrás de la represa. Vamos a tener que cortar porque básicamente se nos acabó el tiempo. Okay. Porque las otras estaciones nos van a cortar. Pero quería darle las gracias, ¿verdad? Esto es un tema súper interesante, ¿verdad? Podríamos haber seguido por 1 hora más. Y queremos darle las gracias a ambos, ¿verdad?, que estuvieron con nosotros, y a Wes Pagan también. Y a ver si, ¿verdad?, quizás en otra ocasión podemos continuar hablando de este tema en un futuro, quizás en 1 o 2 meses, ¿verdad?, porque agradecemos mucho esta información, y la información va a estar disponible por YouTube, ¿verdad?, para aquellos radioescuchas que los quieran oír más tarde, ¿verdad?, y otras personas de la población también. Dale las gracias. Pueden contactar a través de nuestra página web, cooperativahidroeléctrica.coop, para más detalles, y también tenemos una presencia en Facebook, @Cooperativa Hidroeléctrica, y nos encuentran ahí. Queremos darle las gracias al señor Smith Killer, el director ejecutivo de la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña, a Maribel también, que estuvo también con nosotros a través de la línea telefónica. Le damos las gracias por haber estado en su programa Hablando la Verdad. Aquí en el estudio estuvo con nosotros el amigo ingeniero Wes Pagan, que es nuestro asesor en energía renovable, y el doctor Raúl López y Michael Nazario, como siempre. Lo esperamos el próximo martes en su programa Hablando la Verdad. Ahora va a ser miércoles. Los miércoles en adelante, y vamos con nuestro canal de YouTube, y próxima semana le vamos a dar más información. Así que un saludo a todos y muchas gracias por sintonizarnos, y que Dios los bendiga. Muy bien, hasta el miércoles que viene, si Dios quiere. Buenas noches. Gracias por escuchar el programa Hablando la Verdad. Será hasta nuestro próximo programa.